Lo voy a poner por aquí. Bueno, a ver, entonces, nuestras roomies, estas son unas de las lentes. Este equipo es tu equipo. Muy bien. Bueno, esta es una regla. Bueno, de acuerdo a nuestro temario, ¿se acuerdan que esa primera parte eran los fundamentos y luego empezaba una parte que se denominaba la captura? Y esa parte la dividíamos en dos partes, ¿no? Por un lado la captura por medio de las cámaras y luego por medio del escáner. Entonces vamos a empezar a ver ya la parte de las cámaras digitales, ¿no? Aquí les puse una imagen muy bonita de cómo están construidas más o menos las cámaras digitales. En algún momento regresamos, si quieren, a esa lámina. Para entender cómo está el asunto con la tecnología de las cámaras, me gusta empezar haciéndoles un poquito de historia, que es así a veces muy ilustrativa, para entender cómo se ha dado el desarrollo tecnológico de este medio. Tenemos que en el año 75 la primera cámara digital registrada fue desarrollada por Kodak. Es un aparato que pesa que pesa porque existe, ¿no? Lo tienen allá en Rochester. Pesa 4 kilos y hacía fotos en blanco y negro, es decir, literal, como me comentaba tu compañero, ¿no? O sea, nada más eran imágenes de un bit, ¿no? O sea, era negro o blanco cada píxel, y con una resolución de 0.01 megapíxeles, y registraba las imágenes en una cinta magnética, en un cassette, y esa máquina tardó 23 segundos en capturar su primera imagen. Estamos hablando de un dispositivo absolutamente experimental, de laboratorio. Obviamente nunca se comercializó, pero existe el registro de este primer intento de captar imágenes de manera, en ese momento se les decía imagen electrónica. Para el año 81, estamos hablando 6 años después, la compañía Sony presenta su primer cámara, y eran de esta familia conocidas como Mavicas, que no parecían cámaras como las conocemos actuales, eran así como, parecían más cámaras de video. En realidad, les reitero, en este momento se concebía como imagen electrónica, no se hablaba en este momento de fotografía digital, pero lo que registraba eran imágenes fijas, no eran imágenes en video. Entonces prácticamente pues era una imagen fotográfica lo que se registraba, ¿no? 3 años más tarde, la compañía Canon presenta una cámara en las Olimpiadas de Atlanta. En realidad era un modelo prácticamente prototipo, aunque sí se sabe que el precio era de $20,000, y la utilizaban para las pruebas de atletismo, pero la calidad era apenas suficiente para un periódico, ¿no? Imágenes muy pequeñas, en
escala de grises, ¿no? A un precio de $20,000, ¿no? Entonces realmente no es que se hayan comercializado las cámaras, sino, bueno, pues, se produjeron esas cámaras y se las dieron a alguna agencia fotográfica, ¿no? Sobre todo como para que probara el superavance tecnológico del momento, ¿no? Para el año 88 ya tenemos que la compañía Fuji presentaba ya una cámara que podía grabar las imágenes, en este caso en un medio interno de la propia cámara. Todavía no existían medios externos o extraíbles, sino que tenían, vamos a decir, una memoria interna, y ahí se grababan imágenes y tenía una memoria interna de hasta 16 megabytes, o sea, ahorita nos morimos de la risa, ¿no? Como pueden ver hasta aquí, las compañías tradicionalmente fotográficas son las que han estado en la investigación y en el desarrollo, ¿no? Por un lado Kodak, que bueno, me da mucha ternura, ¿no? Que ya quebró, ¿no? Y fue realmente pionera en el desarrollo digital. La compañía Sony, normalmente abocada a cuestiones electrónicas, pues incursiona desde entonces a la imagen digital. La compañía Canon también está presente, ¿no? Así como la otra empresa japonesa Fuji. En 1990 se presenta una cámara ya de manera masiva, es decir, que cualquiera podía comprar a un precio de casi $1,000, y eran estas cámaras, ¿no? Es una compañía que no reconocemos o no identificamos como del espectro fotográfico, ¿no? La compañía Logitech lanza estas cámaras, ¿no? Aquí lo que me parece interesante que veamos es cómo estos dispositivos no parecen cámaras. Es decir, esto parece más un celular actual, ¿no? Esto parece más una cámara de video. Porque esto acaba siendo muy importante. Les voy a decir por qué. Para el año 91, la compañía Kodak, en asociación con Nikon, desarrollan una primera cámara con este formato, con esta arquitectura, ¿no? A un costo de $13,000, que nos producía imágenes apenas de 1.3 megapíxeles. Aquí lo interesante es la forma, la arquitectura de la cámara, ¿no? Sigue ahí eso parece una cámara, a como estábamos acostumbrados a verla, ¿no? Es decir, había esa como resistencia a cambiar la forma física, la estructura de estos nuevos dispositivos. Porque de hecho en este momento no se hablaba todavía tampoco de fotografía digital. En el año 91 no se hablaba de imagen digital. Entonces lo que hace Nikon es que aporta un cuerpo de las cámaras que produce, y Kodak en su momento era como que la vanguardia en el desarrollo del asunto digital, y lanzan este dispositivo. Y se fijan, tiene aquí adosada una podría parecer como una pila enorme, ¿no? Aquí en la parte inferior de la cámara, que en realidad era la parte del procesamiento de la imagen. O sea, como el cuerpo era exactamente el análogo, pues toda la parte digital había que ponerla en algún lado, y pues lo que se les ocurrió fue ponerla abajo. Para el año 94, la compañía Apple incursiona en el mercado de las cámaras fotográficas y lanza estos dispositivos que se llaman los Quick Take. Y ahorita son absolutamente piezas de museo,
la compañía se retiró del mercado de las cámaras, digo, hasta la fecha ya nunca más ha vuelto a producir una cámara digital, pero ahorita son así hasta valiosas, ¿no? Que tiene una camarita de estas, ¿no? Y como ven, no parece cámara, parece un dispositivo otro, ¿no? Les recuerda a los Beamaster, ¿no? Pues esos que le metió uno los disquitos esos para ver en tercera dimensión, ¿no? Y para el año 96 la compañía Nikon ya lanza para el mercado masivo la línea de cámaras Coolpix a un precio de $250, y esta fue la primera Coolpix, tampoco parece cámara, ¿no? Una cosa así chistosa. Para el año 99 se lanza la primera cámara de las famosas series D de la compañía Nikon, la D1, a un precio de $6,000, que nos producía imágenes de 2.74 megapíxeles. Hasta este momento había una gran confusión y contradicción con la, vamos a decir, ya incipiente fotografía digital. Era que las imágenes que producían no servían para nada, más que para verlas en pantalla, pero no se podían obtener impresiones de calidad de buen tamaño, no se podían prácticamente, digo, servían para producir imágenes y verlas en un monitor, pero fuera de eso estaban muy lejos todavía de competir con la, vamos a decir, entre comillas, resolución que ofrecía la película, ¿no? En el año 99 la película todavía estaba en el mercado, era normal utilizar cámaras analógicas. Como en paréntesis, como anécdota les comento, yo en el año 95 tuve la oportunidad de tomar un taller con el fotógrafo mexicano Pedro Meyer, y cuando se inaugura el Centro Nacional de las Artes. Pedro Meyer es un absoluto pionero mundial de la fotografía digital, y él en ese curso nos dijo de entrada que en 10 años ya no iba a haber rollos de película, que en el año 95, que nos fuéramos acostumbrando ya a la época digital. Empezó a hablar de escáneres, empezó a hablar de cámaras digitales, y decimos, bueno, pues este hombre perdió la razón. ¿De qué nos está hablando? O sea, ¿cómo cree? Si en ese momento Kodak, Fuji eran empresas fuertísimas a nivel mundial, ¿no? O sea, dictaban los designios de todos los fotógrafos del mundo, ¿no? Si no me viene a decir que en 10 años esto no va a haber más, ¿de dónde lo sacan? ¿No? Casi latina, ¿no? Les digo que en el año 99 todavía, o sea, las imágenes, es decir, las cámaras digitales todavía eran pues prácticamente como accesorios de lujo, porque realmente no podíamos hacer más que estar viendo las imágenes en una pantalla de computadora, y eso que en ese momento los sistemas informáticos, las computadoras, pues estaban bastante más atrasados y lentos de como están ahora. Bueno, el chiste es que para el año 2003 la compañía Canon inicia con la serie de las estas cámaras Rebel, y aquí lo interesante es que las saca a $1,000. Ese fue el plus que tenía, ¿no? Que podías comprarte una cámara con apariencia de una cámara reflex por $1,000, ¿no? Entonces ahí empezó ya una guerra de estrategias comerciales, ¿no? Para empezarse a hacer del mercado masivo. Y lo interesante es que las cámaras conservaron la arquitectura de las cámaras reflex, de la fotografía como estábamos nosotros acostumbrados a verla.
Y esto se dice que fue una decisión absolutamente comercial y tecnológica, es decir, no hay una razón más que a partir de la evaluación del mercado de si introducimos un dispositivo completamente nuevo, formalmente con una arquitectura distinta, vamos a tener que empezar por educar, empezando por los fotógrafos. Entonces fue el hecho de que las cámaras, como las vemos ahora, parezcan cámaras como las de antes, fue una decisión así muy sopesada, porque podría no serlo, podría no necesariamente ser así. Sí, las cámaras verdes, como ven, compañero, son exactamente iguales en la arquitectura de la cámara, ¿no? Incluso utilizan los mismos lentes. Había también un compromiso de poder hacer una especie de compatibilidad con todo el equipamiento previo que ya había, aunque eso era anticomercial, había que decirlo, ¿no? También quien decía, no, bueno, hay que lanzar toda una nueva serie de objetivos y ya todo eso se va al cajón. Pero iba a ser tomado muy a mal. Una pregunta, en eso de la compatibilidad, yo tengo un Nikon FM2, de Canon, las lentes se pueden utilizar por esa compatibilidad. Hay hasta cierto punto una compatibilidad, claro, sí, está de manera manual nada más. Está exactamente, sí, pero sí hay una compatibilidad. Sí, lo acabaron utilizando como un gancho. Y bueno, todo tu óptica te va a seguir sirviendo, vamos ahora a comprar $1000, ¿no? Aunque bueno, ya después nos enteramos que sí sirve la óptica, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque empezaban a salir también las familias de lentes, digamos, exclusivamente para las cámaras digitales, ¿no? Bueno, ya concluimos brevemente con este recuento histórico. Para el año 2005, la compañía Canon saca la primera cámara denominada full frame, o sea, de cuadro completo. Eso lo vamos a ver ahorita a fondo a qué me estoy refiriendo. O sea, que quiere decir que el tamaño del sensor es exactamente del tamaño de un negativo de 35 milímetros. Hasta el año 2005 sucede eso a un costo de $8000 y con una cantidad de 16.7 megapíxeles. Inmediatamente, como sabemos, en las campañas, en las carreras comerciales, la cámara Nikon también saca su primera versión de full frame con una resolución menor y a un precio también menor. Y de aquí, bueno, pues ya la absoluta cascada de lanzamiento de cámaras, siempre queriendo mejorar. Ahorita vamos a ver en qué consiste esa carrera, ¿no? Como dato adicional les digo que en el año 2010 una compañía con la que no estamos muy familiarizados, que se llama Leaf, que es inglesa, lanza el primer respaldo digital para cámaras de formato medio a un costo de $32,000, y esos respaldos son capaces de producir imágenes de 80 megapíxeles. Las cámaras de formato medio, no sé si más o menos sepan a lo que me refiero. O sea, teníamos las cámaras de 35 milímetros y teníamos las cámaras 120. de 120. Hasselblad, Mamiya, Sensabrónica, todas esas cámaras que producían negativos de 6x6 o de 6x7 centímetros, ¿no? Ya saben más o menos a lo que me refiero. Bueno, pues es posible a esas cámaras. Estas cámaras tienen la particularidad que la película nosotros la cargábamos en algo que se llamaba magazines, que eran un dispositivo que se quitaba y se ponía de la cámara. Entonces nosotros podíamos tener varios magazines, incluso uno con blanco y negro, uno con
diapositivas o uno con color, y al momento de estar realizando nuestra sesión fotográfica cargábamos blanco y negro, hacíamos tomas en blanco y negro, a ver, pásenme las diapositivas, y ahí mismo vamos a tomar diapositivas, y teníamos varios respaldos con diferente tipo de película, independientemente del cuerpo de la cámara. Bueno, pues hasta el año 2010 se les ocurrió que podrían producirse esos mismos respaldos, pero digitales. Entonces son estas cajitas que se le ponen a esos equipos y nos producen imágenes gigantescas de 80 megapíxeles, pero a un precio de $32,000 el respaldo, y de ahí para arriba, ¿no? Porque bueno, después de esas cámaras que mencioné, vienen las cámaras de 4x5, las cámaras Sinar. Digo, muchos de ustedes han visto fotógrafos que con unas camarotas así enormes que nos metemos así en un trapito para enfocar, para hacer todo esto, y que requieren el uso de un tripié, las cámaras para trabajo de campo, ¿no? Para hacer grandes tomas de arquitectura, bueno, no más de arquitectura, yo las utilicé muchos años para fotografiar pinturas, por ejemplo. Las de la villa. Y bueno, no precisamente, y lo que producen esas cámaras son, acuérdense, las placas famosas, ¿no? Placas de 4x5 pulgadas, ¿no? Esas cámaras de 4x5 pulgadas que utilizan estas cámaras, también hay respaldos para estas cámaras, ¿no? Que cuestan pues por ahí, ¿no? Entonces, esto más o menos es el derrotero histórico tecnológico de cómo es que llegamos a estos dispositivos que tenemos, que ya nos rodean casi de manera natural. Yo aquí les he visto algunas ventajas que yo veo del asunto de las cámaras digitales, sin que esto signifique que yo sea un fan absoluto de las cámaras digitales, ¿no? Más bien soy un usuario que por necesidad las utiliza, pero sí reconozco, obviamente, pues una gran cantidad de ventajas, ¿no? Y que incluso si analizamos esta lista o la cuestionamos, pues sería muy interesante, ¿no? Digo, yo mencionaría que entre las principales ventajas está que disponemos de las imágenes al instante y no tenemos que esperar ese tiempo de revelado de la película, ¿no? Entonces, esto es una realidad que los errores de toma se minimizan, entre otras cosas, ¿no? Yo aquí, entre paréntesis, agregaría que para mí esa es la principal diferencia en términos de cómo piensa el fotógrafo, ¿no? Eso realmente sí, a mí, en lo personal, sí me ha cambiado. O sea, la idea de la máxima accesibilidad que tenemos de la imagen, eso es algo que cambia la manera de enfrentarse al acto fotográfico. Compañero. Oye, y Polaroid ya no se entendió este rollo, porque ese también fue una marca en nuestro pasado, ¿no? Sí, Polaroid parece ser que el año pasado cerró la producción de película instantánea y a cámara. Ya ahorita es absolutamente para hipster, ¿no? Conseguir película Polaroid, ¿no? Porque está de moda, ¿no? Así. Incluso sé que hay algunas compañías que han empezado a fabricar los mismos cartuchos de película instantánea para las cámaras Polaroid, pero ya la compañía Polaroid ya dejó de producir película, ¿no? Ya ahorita es así como de moda para la comunidad hipster, ¿no? Hay una tienda en la Condesa que está vendiendo cartuchos Polaroid. Bueno, otra de las características que podríamos considerar ventaja es que podemos componer el encuadre de nuestras tomas en una pantalla y no necesariamente a través del visor. Eso es algo que también cambia la manera de fotografiar, ¿no? Cambia incluso, así digamos que ergonómicamente, ¿no? O sea, la necesidad de estar trabajando así a trabajar así, hay un cambio en ese proceso, ¿no?
Si bien las cámaras reflex están pensadas, las cámaras reflex digitales están pensadas primordialmente para utilizarse a través del visor, pero actualmente ya las cámaras incorporan un procedimiento que se llama Live View, de manera que nosotros podemos ya ver, como en cualquier cámara digital, la imagen en el visor antes de dispararla, ¿no? Entonces ese acto de componer ya en una pantalla es distinto a esa necesidad de asomarse a un visor y componer la imagen a través de un visor. Bueno, la manipulación de la imagen pues es casi muy claro, ¿no? Que resulta mucho más accesible, ¿no? Las imágenes las podemos ver y guardar en computadoras sin necesidad de imprimirlas. No sé si esto es una ventaja o una desventaja, pero es una característica que no teníamos antes. Es un poco el equivalente a cuando tomábamos fotos, las revelábamos, no las imprimíamos y las guardábamos, ¿no? Y nunca las veíamos impresas, teníamos nada más el rollo guardado, ¿no? Los costos por imagen tomada y guardada pues sí son considerablemente más bajos respecto a la fotografía con película, ¿no? En el entendido que bueno, nos implicaba un proceso químico y un proceso de impresión. Las imágenes digitales se pueden copiar de uno a otro medio digital sin ninguna alteración. ¿Recuerdan que vimos que los ceros y unos se guardan igualitos, ¿no? ¿Se guardan o no se guardan? Es decir, no hay manera de que se guarden mal o que se alteren el proceso o se degraden. Nosotros podemos imprimir fotos a partir de nuestra computadora en nuestro escritorio, ¿no? O sea, y fotos de alta calidad. Sí, tenemos los dispositivos que para esto se requiere, pero hay esa posibilidad real que nosotros podemos, es decir, podemos tener un cuarto oscuro al alcance de nuestra mano, en nuestro entorno de trabajo cercano, ¿no? La posibilidad de incrustarle al archivo digital información relativa a la toma, lo que denominamos la metadata del archivo, es algo pues bastante interesante y novedoso, ¿no? Es decir, datos relativos a la toma, la hora, la fecha, incluso ahora puede incluirse en la información GPS, ¿no? La latitud y la longitud de donde fue tomada la imagen, además de una serie de especificaciones técnicas, ¿no? La abertura, la velocidad de obturación, el lente utilizado, toda esa información va incrustada con el archivo. Eso a mí me parece muy importante. Podemos tomar miles de fotos en un solo medio de almacenamiento. Eso también es una cosa apabullante, ¿no? Al grado de que pues, muchos utilizan su cámara como su archivo, ¿no? Todas las fotos que han tomado las tienen ahí en la cámara, ¿no? Las posibilidades de tomar imágenes con diferentes condiciones de iluminación sin necesidad de cambiar entre rollos de diferentes sensibilidades, ¿no? ¿Se acuerdan hace rato que hablábamos de los respaldos, ¿no? Que teníamos que cambiar entre un respaldo de color, de blanco y negro, y bueno, pues, teníamos problemas de iluminación de tungsteno, iluminación de luz de día, todas esas cosas se simplificaron con la fotografía digital. Y finalmente, pues es una tecnología considerablemente más verde, ¿no? Más amigable con el ambiente, si consideramos todo lo que implicaba el gasto de agua y la tirada de químicos al drenaje, que pues, en realidad sí era bastante contaminante, ¿no? Y además, bueno, también los mismos fotógrafos nos contaminamos durante varios años, ¿no? Estar expuestos a todos los químicos. Entonces, bueno, pues es un medio mucho más verde. ¿Ustedes agregarían alguna otra cosa con respecto a pues, las ventajas, ¿no? o estas cosas que caracterizan a la fotografía digital? Bueno, también el ahorro de papel.
el ahorro de papel, los costos definitivamente, ¿no? Pues el ahorro de papel, como a partir del hecho de que ya casi no se imprime, ¿no? Sí, pues sí, digo, realmente tiene que ver con el asunto ecológico, ¿no? ¿Tú no lo extrañas? El cuarto oscuro y todas esas cosas, el rito, ser un poquito brujo, un poquito... Pues mira, la verdad no mucho, soy franco. Porque la contraparte digital también tiene mucho de eso. O sea, el procesar las imágenes y yo imprimo mucho. O sea, la cosa es que yo tengo la parte de la impresión muy viva. Yo soy un fotógrafo moderno, con eso digo moderno, antiguo. Entonces yo sí veo mucho la imagen a partir de la impresión. O sea, sí, a mí me encanta imprimir. Entonces yo en mi casa tengo mi estudio con impresoras. Entonces, esa parte es casi como la parte de laboratorio, ¿no? O sea, hay mucho el momento de producir cuestiones tangibles, ¿no? O sea, objetos, impresiones, pues suple de alguna manera esa parte, ¿no? Digo, la cosa de la oscuridad y la luz de seguridad y el estar encerrado, y eso sí, la verdad no lo extraño mucho. Sí, lo viví, como que viví todo lo que tenía que vivir encerrado. La otra es el vocabulario, está cambiando mucho. El vocabulario ha cambiado, sí. En lugar de fotografía tú manejas imágenes, ¿no? O sea, se maneja imágenes y, por ejemplo, ahí en estas principales ventajas, ¿cuántas palabras de imagen tienes? Claro. ¿No? Y hasta al último, bueno, retomas otra vez fotografía digital. Claro. Entonces, o por ejemplo, otras palabras, ¿no? Sí. Absolutamente. Yo creo que de eso se trata el curso en parte, ¿no? De podernos acercar esta nueva terminología, este nuevo glosario, ¿no? Se lo repetía yo al principio, con la intención de también que nos podamos comunicar adecuadamente con los especialistas, ¿no? Para que podamos entablar pues, una pareja, ¿no? Con los que con quienes son los responsables, y es que no lo somos nosotros, ¿no? Aunque yo entiendo que ustedes sí son los responsables de la toma, ¿no? Y de la captura. Pero sí, eso es... Y van desapareciendo palabras, ¿no? Como ya el rollo fotográfico desaparece. Claro, ya hay tarjeta, ¿no? Tarjeta de memoria, ¿no? ¿Qué me habla? ¿Qué es eso? Ahora, lo que tú decías con respecto a la fotografía digital, de imagen digital, yo hago la ligera nada más diferenciación. Cuando hablamos de cámaras digitales, sí creo que podamos hablar de fotografía digital, porque como vamos a ver ahorita cómo está construida la imagen, sí está construida a partir de luz. Entonces sí es legítimo hablar de fotografía digital, pero cuando trabajamos con un escáner, utilizamos un archivo, no estamos hablando de fotografía digital, estamos hablando de imagen digital. Entonces, pues sí, a veces se me va la onda y les hablo de fotografía digital. Pero esto realmente es algo nuevo. 10 años tendrá de que hablamos legítimamente de fotografía digital. Sí. Y ahora también esto creo que va sufriendo cambios también tremendos en la actualidad. Y tú comentabas de la forma de la cámara, de cómo está constituida. Creo que hoy ya no están cambiando eso. Ya no están cambiando ahora con los celulares. Ahora un celular ya trae cámaras, trae una cantidad de bastante mejor que muchas cámaras fotográficas, sí, píxeles y muchas formas que ya el hecho de utilizar la cámara como cámara ya. Sí, tú lo mencionabas, ¿no? El hecho de que se está disminuyendo el consumo de cámaras, ¿no? Sobre todo de este tipo de cámaras, ¿no? De las cámaras más... Sí, esto no es más profesional. Más sencilla. Este tipo de dispositivos son los que están bajando de consumirse, ¿no? Porque ya dices tú, bueno, ¿qué voy a andar esto? Y aparte el celular, pues, ¿o para qué, no? 3 cosas. Sí, entonces, ese es el tipo... Yo creo que los dispositivos, digamos, entre comillas, profesionales, esos van a seguirse produciendo y consumiendo, ¿no?
Bueno, hay algunas desventajas, ¿no?, en el asunto de las cámaras fotográficas. Pues, principalmente necesitan utilizar baterías, ¿no? Había unas cámaras anteriores que podíamos utilizarlas sin batería, ¿no? Si acaso no funcionaba el exposímetro de la cámara, pero la cámara podía seguir funcionando, ¿no? Estábamos en la selva y nos quedábamos sin batería, pues no había mucho problema. Pero con las cámaras digitales sí no hay manera de hacerlas funcionar sin baterías, ¿no? Algo que alguien mencionó la vez pasada, ¿no?, que salvo las reflex, como la cámara que trae el compañero, la mayoría de las cámaras compactas tienen ese como reacción lenta al disparo. Entre que presionamos el botón y se toma la foto, hay una incómoda espera que a veces nos sentimos que nos hace perder la foto, ¿no? Crucial, ¿no? Digo, cuando estamos trabajando con objetos inanimados, pues no pasa nada. Pero esa tardanza en la reacción al disparo está bastante documentada, incluso en los reviews de las cámaras dicen, no, esta dispara al tanto de segundo y esta dispara al tanto, o sea, esta es muy rápida, ¿no? Pero en realidad sí es un factor que involucra a las cámaras digitales, ¿no? O sea, esa reacción al disparo se le llama, ¿no? Por la misma arquitectura de la cámara podemos encontrar mayores aberraciones cromáticas y de ruido, esto desde el campo de la óptica. Salvo actualmente que ya realmente se están desarrollando, digamos, los fabricantes de óptica serios, pues ya están produciendo lentes para toda la cuestión digital, y eso de alguna manera se ha ido implementando, ¿no? Si nosotros utilizamos formatos de película de 6x6, como estábamos comentando, ¿no? ¿Se acuerdan las cámaras que les mencioné, las Hasselblad y todo? De 6x6 o las placas de 4x5. Si nosotros utilizamos estos equipos con una óptica de calidad, adecuadamente procesada y una digitalización de alta resolución, este tipo de opción no es superada por una cámara de 12 o 16 megapíxeles. Es decir, sigue teniendo todavía vigencia en un cierto ámbito la utilización de formatos mayores de película. A mí todavía me solicitan que fotografíe pinturas con placas 4x5, por ejemplo. Yo creo que es por la calidad, pero también por esa lo tangible que tiene, ¿no? O sea, el hecho de tener que conservar, ¿no? O sea, el hecho de tener placas y esa cuestión que hay quien dice casi fetichista, que todavía muchos editores de la vieja guardia, no tan de la vieja guardia, les gusta seguir trabajando con placas fotográficas. Entonces, pero si es una realidad que una placa adecuadamente digitalizada nos arroja resultados de altísima calidad. Y bueno, quizás esta desventaja, que el precio real de una cámara digital es más elevado que una película, pues esto cada vez está siendo menos real, ¿no? ¿Alguna otra desventaja o algo que no les guste con respecto a las cámaras digitales? Aquí en el chat mencionan que otra desventaja sería que requieren de mucho espacio al almacenarse, y sin contar que además tienen que hacer otro respaldo, ¿no?, de esas imágenes. Pues sí, son los problemas de gestión, ¿no?, de los archivos que nos producen. Hay que pensar en esos otros términos, ¿no?, de dónde vamos y cómo los vamos a guardar, para no sufrir pérdidas de información. Sí, y bueno, quizás la desventaja sería que la cámara digital, eso por ejemplo sería interesante anotar aquí, la cámara digital nos implica un sistema informático, necesariamente. Nos implica una computadora, nos implica espacio en disco para conservar las imágenes de entrada. Y un cuidado distinto, ¿no? Porque un virus nos puede hacer perder absolutamente todo. Así es. Sí, todo lo que eso implica, exactamente.
También hay otra que es la cuestión de la película. Los rollos estaban normalmente hechos de 36 exposiciones. Entonces, es una limitante de las otras películas, de las otras cámaras de 35, el andar cargando rollos de 36 exposiciones. Entonces, pues, eso es una comodidad ahora tener archivar, luego sacar una cantidad tremenda. Claro, sí, lo mencionamos aquí en las ventajas, ¿no? Que podemos, Sí, pero está, no está mencionada como ya, aquí ya no es el uso de rollo. Ajá. Entonces, antes había que andar trayendo el rollo, o se compraba uno sus 10 rollos, sus 15 rollos, y ya se andaba uno cargando. Ajá. Porque llegaba un momento que iba a un lugar y no hay rollos, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Claro. Entonces, ahora esa es una gran ventaja que no el almacenaje, sino ya la comodidad de no depender del rollo. Claro. Sí, dependemos del tamaño de nuestra memoria. Exactamente. ¿No? Pero esa también puede ser una limitación, ¿no? Sí. Ahí está incluido, ¿no? La posibilidad de tomar miles de fotos en un solo medio de almacenamiento. Claro, sí, tenemos una tarjeta. ¿Cuánto le cabe? 3,000. Ah, bueno, ya. Me olvido. Bueno, entonces, después de haber revisado ya más o menos esta pequeña historia y caracterizado la cámara, ¿qué es una cámara? Es un dispositivo óptico electrónico capaz de captar, procesar y almacenar imágenes en un formato digital, ¿no? Esto es importante porque la cámara ya nos arroja la imagen ya caracterizada en un formato, ¿no? Está lista para consumirse, digamos así, ¿no? Este proceso de captura o de toma de imágenes es estructuralmente muy parecido al empleado por las cámaras fotográficas análogas, mediante el cual, o sea, este proceso consiste en regular la cantidad de luz que ingresa a la cámara para conformar la imagen. Entonces, les decía, pues, la arquitectura es prácticamente la misma. Hay una fase del proceso que yo sostengo que es análoga. ¿Cómo lo puedes decir? Sucede lo mismo con todas las cámaras, no nada más con las reflex, pero en esta la podemos ver con más claridad. Cuando nosotros tomamos una foto, nuestra imagen se conforma a partir de la luz que entra en el objetivo y a partir de la manera como nosotros manejamos los parámetros de la cámara, es decir, regulamos la cantidad de luz que entra, es que nosotros conformamos nuestra imagen. Hasta ese punto es un proceso análogo, es un proceso exactamente igual a como sucedía en el caso de la fotografía química. Hay un punto en adelante en donde ya entra el asunto digital. Ahorita van a ver en qué consiste. Esa diferencia fundamental radica en que en la parte donde iba la película ahora encontramos un soporte, un sensor eléctrico, ¿no? Es decir, esa parte del soporte fotosensible que era la película en la fotografía análoga, por medios químicos nosotros reteníamos la imagen. En las cámaras digitales, justo en la parte en que va la película, se incorpora un sensor electrónico fotosensible que va a captar la imagen. Aquí es donde empieza la parte que se diferencia del asunto análogo, ¿no? Adicionalmente, las cámaras digitales incorporan un procesador digital para almacenar y recuperar las imágenes. Ese más o menos es el proceso de la fotografía digital, ¿no? Tenemos nuestra escena, nuestra realidad, ¿no? Lo cual es mediado a través de un lente, o sea, el objetivo de la cámara, en todas estas, pues, la parte óptica, ¿no? Todas estas
todas nuestras cámaras tienen una parte óptica que es el lente por donde entra la luz, ¿no? Antes del sensor tenemos esta cuadrícula que son filtros de color. Como anécdota les platico que esto que se llama el filtro Bayer es una patente de Kodak, y eso la ha hecho sobrevivir porque todas las cámaras la utilizan, ¿no? Hay algunas compañías como Fuji que tienen un filtro distinto, esa matriz distinta para lo que hace es que la imagen la distorsiona en diferentes canales de color, ¿no? O sea, es decir, separa el rojo, separa el verde y separa el azul. Es lo que hace este filtro, para que esa imagen ya llegue filtrada, digamos, aquí al sensor. Entonces, este filtrito es un filtro de colores, la hace sobrevivir a la Kodak, ¿no? Le aporta todavía bastante buen dinero, aunque el problema con las patentes es que ya ven que esas vencen y ya se acabó, o sea, ya no siguen cobrando pues por el uso de los dispositivos, ¿no? Bueno, entonces una vez que llega nuestra imagen al sensor, la imagen pasa al procesador de esa información, que de aquí viene siendo análoga y sale como información digital, ¿no? Nos avienta ligeramente una imagen ya en un formato, o puede ser que obtengamos la imagen directamente del sensor y guardarla así, lo que sería el famoso formato RAW. Ese más o menos es el esquema. Este es otro esquema que probablemente es muy simpático por lo de los ceros y unos que se ven acá. Igual lo mismo, ¿no? Tenemos nuestra imagen que pasa por el objetivo, se conforma la imagen en el sensor una vez que ha pasado por este filtro de colores, y este sensor tiene pegadito, el sensor realmente está pegado al convertidor analógico digital, que es, digamos, el chip de la cámara, en donde nos sale directamente hacia nuestro medio de almacenamiento, ¿no? Nuestra tarjeta de memoria, la cual lo que guarda pues son esa información en ceros y unos. ¿Cómo ven? Muy bien. Está, Muy bien. bueno, ¿qué es el sensor? Estos son sensores reales. En realidad el sensor es solamente esta parte que se ve aquí, o en este caso es este cuadrito que sería lo de atrás es el chip, ¿no? Que transforma esa información. El sensor de una cámara digital es el equivalente a la película fotográfica que utiliza la cámara analógica. El sensor está compuesto por millones de pequeños receptores fotosensibles, los cuales captan fotones. Los fotones son el elemento de la luz, ¿no? Y vamos a decir, entre comillas, es como las moléculas de luz, ¿no? Es de lo que está compuesta la luz. Bueno, esos pasan a través de nuestro objetivo, de nuestra lente de la cámara, y van a parar al sensor, a estas pequeñas celdas de información. Cada celda es un píxel. Entonces, aquí se replica ese mismo formato que empezamos a ver al inicio del curso, ¿no? Una matriz o una cuadrícula o una disposición de celdas. Así es como se conforma también la imagen digital en las cámaras digitales. El sensor es una cuadrícula perfecta de cuadritos. Cada cuadrito es una celda fotosensible y nos va a equivaler a un píxel de la imagen. Entonces, esta luz incidente, o sea, la luz que entra por el lente, nos genera pequeñas señales electrónicas en cada receptor. Esta señal, que es luz, se convierte en señal electrónica de intensidad finalmente, y ese chip conversor es la que transforma esos datos en datos binarios.
Entonces, cada uno de estos datos que se generan van correspondiendo a cada píxel de la imagen. O sea, todo eso sucede cuando nosotros apachurramos el botón de disparo de la cámara. Entonces realmente es bastante parecido al asunto de la fotografía química, si se ponen a ver. O sea, es un dispositivo fotosensible, es un dispositivo que reacciona a la luz. Entre más luz, pues más carga luminosa registra y eso se convierte en valores determinados. Es más o menos así de transparente la cosa. Es una cuestión que tiene que ver con la intensidad de la luz, así como la intensidad de la luz ennegrecía en mayor o menor medida la película, o ennegrece, ¿no? Porque bueno, todavía hay, ¿no? Hablar en pasado si están... sucede lo mismo con el sensor, ¿no? El sensor reacciona a partir de la luz que recibe. Bueno, vamos a empezar a ver qué son los... Pero el sensor no guarda nada de imagen, se limpia inmediatamente. Sí, se limpia inmediatamente, exactamente. En el momento en el que se conforma la imagen, en ese mismo momento la recibe el procesador de la cámara. Sí. Tiene que ser una función muy rápida, porque si uno vuelve a disparar, pues hay necesidad de tomar otra foto nuevamente. Es que... Sí, se limpia. Sí, se limpia. Sí, es cierto que se limpia. Entender eso en esas fracciones de segundo pues es un poco... Porque antes, pues, cada cuadro de la película pues era una fotografía. Sí, había que necesidad de correr la película. Sí, de correrlo automático. A un nuevo sensor. Ajá. Necesitábamos un nuevo sensor cada vez. Incluso Compañero. en mi cámara, que es Canon, de las más sencillas, sale limpieza de sensor. Sale así en la pantalla. Ah, bueno, sí, es que bueno, esa es una de las broncas de la fotografía digital, que ahorita que lo dices, habría que poner las desventajas de la fotografía digital. En las cámaras como la del compañero, en las que se les puede quitar el lente, y yo ahorita no lo intento porque no quiero que pase lo que voy a decir. Entonces, es decir, cuando nosotros tenemos la posibilidad de cambiar los lentes, lo que vemos ahí es el sensor y puede caerle polvo. Y si le cae un polvo, una gotita de polvo va a quedarse ahí en el sensor y en todas las fotos va a salir esa misma gotita de polvo, porque nada más tenemos un sensor. Sí. ¿No? Entonces, eso al principio era una bronca, y entonces implementaron, ¿no? De que, bueno, autolimpieza del sensor, se mueve también, es lo que hace. Pero no, hay que limpiar, o sea, esa es una bronca. En las cámaras como esta no hay ese problema, porque aquí no hay manera de acceder al sensor, y también en este tipo de cámaras, digo, lo que se puede es ensuciar el lente, ese no hay problema, ese se lo limpiamos, pero el sensor no lo podemos limpiar así nada más con un tracito. De hecho no se puede ni tocar, porque la celda, o sea, la cuadrícula es real, o sea, hay separaciones entre celda y celda, o sea, hay una arquitectura ahí involucrada, física, que si uno la maltrata, pues desgracia el sensor. ¿De qué están hechos esos? Los sensores son de silicio, tienen un estrato de silicio, como casi toda la computación. Bueno, entonces, ¿qué son los megapíxeles? ¿No? Vamos a empezar ya a despejar ese asunto. Un megapíxel es 1.000.000 de píxeles. ¿Ok? Entonces, el número de megapíxeles expresa la cantidad de píxeles que tiene cada sensor. Esta cantidad de píxeles se obtiene de multiplicar el ancho por el alto. Entonces, si nuestra cámara que nosotros adquirimos nos dice allí en el manual que es de 1200 por 1200 píxeles, si yo los multiplico me va a dar
1.440.000 píxeles, y eso, para simplificar la nomenclatura, se le denominó que es una imagen de 1.4 megapíxeles. Entonces los megapíxeles son millones de píxeles, que son los píxeles reales, los píxeles efectivos que tiene capacidad de producir nuestra cámara. Si tenemos una imagen, si tenemos una cámara que nos dice que produce imágenes de 4.288 por 2.848 píxeles, créanme que si lo multiplicamos nos dan 12 millones y pico, y esos son 12.2 megapíxeles. Aquí tenemos una cámara que dice que es de 14 megapíxeles, o sea que es como de 14 millones de píxeles. ¿Ok? Esos son los megapíxeles, ¿no? Los megapíxeles son millones de píxeles, ¿no? Visto de manera más clara, ¿no? Si tenemos una camarita de 2 megapíxeles, pues puede ser una cámara que tenga estas dimensiones. Cuando los multiplicamos, pues nos dan los 2.55.000, entonces pues, es de 2 megapíxeles. Igual una cámara de 4 megapíxeles, o también una cámara que, aunque tenga más megapíxeles, nosotros la configuramos para tomar fotos a 4 megapíxeles, pues nos va a ofrecer imágenes cercanas a este tamaño, ¿no? Por ejemplo, esta configuración que yo aquí les pongo corresponde a 3 millones y pico de píxeles, ¿no? Redondeando, 4. Bueno, aquí se viene a complicar todo. En términos de la fotografía digital, el tamaño del sensor sí importa. O sea, importa el tamaño y no el número de megapíxeles. Entonces aquí vamos a empezar a entender cómo la industria ha montado toda la estrategia comercial para la venta de las cámaras a partir del número de megapíxeles. Y nunca jamás se nos habló o se nos menciona, los vendedores muchas veces ni lo saben, el tamaño del sensor. Que yo creo que eso debería ser realmente lo más importante al considerar al adquirir una cámara. Entonces, si nosotros tomamos como punto de partida más alto, como la cámara que tiene mi compañero, el sensor full frame, que es de exactamente 24 por 36 milímetros, que emula el tamaño de la película de 35 milímetros. Este es el tamaño exacto del negativo de 35 milímetros. Por eso se llama 35 milímetros. O sea, se debería haber llamado 36 milímetros. Pero estaba muy raro. Entonces, por eso se llamó 35 milímetros, ¿no? Porque mide 35 milímetros de aquí para acá. Bueno, entonces las cámaras ya llegaron a poder producir sensores de ese tamaño. Pero esto es la opción más cara y más avanzada. De ahí para abajo. ¿Ok? Bueno, los celulares pues tienen sensores de este tamaño. Estas camaritas, como esta por ejemplo, y como esta otra Lumix, tienen sensores de este tamaño. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuál es lo preocupante de esto? Lo preocupante es que hay cámaras con estos sensores con la misma cantidad de megapíxeles que cámaras con estos sensores. ¿Qué sucede? Los cuadritos, los píxeles, las celdas son mucho más chiquitas que acá. ¿Se acuerdan que hemos mencionado que los píxeles no tienen tamaño? Pues aquí, una vez más, también se confirma. No hay un tamaño del píxel, de la celda. No hay ninguna especificación que nos diga las celdas de los sensores deben de ser de tantas micras por tantas micras. Eso no existe. Lo que hacen es que producen un sensor y lo dividen en la mayor cantidad posible de cuadritos que tecnológicamente les sea posible.
que prácticamente le sea posible. Y eso genera pues mucho ruido en las imágenes. Entonces, aquí es en donde está como dicen, el intríngulis de las cámaras. Ahí es donde está todo, en eso está sostenido la industria, ¿no? En que yo te dices, yo te vendo esta camarita, esta no dice cuántos tiene, pero debe de tener como 12. A ver, Detrás. Esta tiene, no dice, antes siempre se lo ponían, ¿no? Antes, Como que bueno, es cosa que la aprendamos y que veamos, ¿no? Pero bueno, qué raro. por ejemplo, esta dice aquí, Qué raro los comerciantes. Píxeles nada más. pues, tampoco dice. Me están haciendo quedar mal todas. A ver, la de Lo que sí se ve es made in China. Made in China, qué raro, no, qué raro. Esta dice 12 megapíxeles, ¿no? Yo les aseguro que el sensor de esta cámara es de este tamaño. ¿Tu cámara de cuántos megapíxeles es? Esa debe ser de 16 algo así. o de 12. Puede ser 12. Puede ser de 12 o de 16. Este es de 18. Este es de 18. Bueno, este es de 18. Y también tiene un sensor seguramente de este tamaño. Esta tiene más megapíxeles que su cámara reflex. Pero cada celda, o sea, cada cuadrito, cada píxel que produce es de dimensiones físicas muy pequeñas. A ver, compañero, ¿qué cámara trae usted? Una cookies, a ver. Este es de 12, ¿no? Este es de 12. Todas estas imágenes tienen un sensor chiquito. Entonces, ese es de 5. A ver. Es que no es lo resumen. Eso con el 5X se refiere al zoom. Acá dice 14. 14. Tiene más que. Sí, tiene más que. Ajá. Entonces, pues bueno, habría que tener cuidado con ese tema de los megapíxeles, o sea, no dejarnos ir con la finta de. Este es de 12 tamaños. Esa es, seguramente casi todas las Lumix, Porque no trae, casi todas las Lumix deben ser de entre 10, 12. Yo supongo que las actuales son. No saben que la tienen, pero debe ser como de 10. Debe ser como de 10 millones de píxeles. Pero bueno, entonces les menciono, ¿no? Pues, lo importante es de qué tamaño sea nuestro sensor, no tanto cuántos megapíxeles tenga. es el tamaño lo que determina la calidad, Exactamente. porque las celdas son más amplias. Porque sí, nosotros, digo, con todas estas camaritas, pues nosotros tenemos haciendo impresiones de mayor tamaño, y en ese momento es cuando nos damos Y cuenta. por ejemplo, esa de 35 milímetros, ¿qué cámara la trae? Como la del compañero, por ejemplo, ¿Nikon? casi todas las cámaras reflex, casi, porque no todas. Miren, aquí hay un cuadro más ejemplificador. Igual, empezamos por el formato full frame, 36 por 24 milímetros. Lo tienen las cámaras de alto perfil. Y luego hay otra generación de cámaras reflex también, más baratitas, vamos a decir, que tienen el sensor, eso se llama APS, ¿no? Y es aproximadamente este es el tamaño. Si se fijan la diferencia, sí hay diferencia, ¿no? Sí hay diferencia, ¿no? Luego, encontramos estas cámaras, como que cámaras compactas pero grandes. Podría ser algo así, que entrara este tipo de cámaras en ese segmento, aunque yo creo que en realidad no. Pero bueno, digamos, este segmento medio de cámaras utiliza el famoso sensor
3/4. Es muy muy utilizado ese tamaño de sensor, que es, pues está chiquito. Y bueno, estas cámaras, que son muy apreciadas, este tipo de modelos, o sea, cámaras compactas caras, o sea, hay cámaras compactas con una arquitectura así como muy ruda. Hay unas Canon y unas Nikon como que nos gustan mucho a los fotógrafos, que son así como estas, ¿no?, que les estoy poniendo aquí. Esas, desgraciadamente, cuando empezaron a salir, tienen un sensor de este tamaño, chiquitito. Bueno, y de aquí ya todas las demás cámaras de este tipo, pues involucran sensores casi de celular. Entonces, sería mucho más sano que estas cámaras, pues, no fueran de tantos megapíxeles. Si fueran de menos megapíxeles, seguramente producirían imágenes de mejor calidad. Eso está absolutamente probado y aceptado. Ajá. Aquí nos hacen una pregunta. Sí. Cuando aparece ruido como llovizna con cámaras de sensores de baja calidad o cuando la luz es escasa, ¿se puede corregir seleccionando un valor ISO menos elevado para tomar la foto? Sí, probablemente cuando nosotros le exigimos más sensibilidad al sensor, que es como cuando nosotros utilizábamos película de más ASA, sucede lo mismo en la fotografía digital. Cuando nosotros le pedimos que sea más sensible para poder fotografiar en condiciones de poca luz, lo que se genera es ruido, y que no es otra cosa que píxeles fuera de, o sea, local, ¿no? O sea, píxeles de un color que no va, ¿no? O sea, formas nocturnas llenas de como estrellitas, ¿no? Se puede lograr si se baja la sensibilidad, sí, pero ese puede ser un mal ya intrínseco. Por ejemplo, la cámara del iPhone, ¿no?, que es muy apreciada, o sea, aparentemente, o sea, nos gusta mucho, ¿no? En condiciones de poca iluminación produce muchísimo ruido la imagen, o sea, muchos píxeles en distorsión, ¿no? O sea, que son así como si fueran basuritas, ¿no? Y que es porque, pues, hay una falla física en el proceso de que se equivocan los píxeles, pues, a ese nivel es, ¿no? Pues este píxel debería de ser prácticamente negro y resulta ser amarillo. Y todo eso es lo que se denomina ruido en la imagen. Y que, bueno, a la hora de condiciones de poca luz, ¿no?, tomas nocturnas y todo eso, es en donde sufren los sensores pequeños. Maestra, Sí. disculpe, entonces esto sería falla humana, no de la cámara, porque la estamos usando mal. No, los sensores ante esas condiciones fallan. Y dice que tiene que ver con la frontera que hay entre una celda y otra. Es tan chiquita que hay problemas físicos de recepción de la información lumínica. Es una falla a nivel físico. No es necesariamente... Sí, o sea, la información que ya le llega al chip ya viene mal. Entonces, sí, los sensores muy pequeños, una de las causas que tienen es que tienden a producir imágenes con mayor ruido. Se nota más, pues, en condiciones de mala iluminación. Sí. Ahora, de estos sensores con la combinación óptica, ¿cuál es pues sí, unas que traen un lente de esto, otro lente del otro?
¿Mejora muchísimo más esto del sensor o Sí. la captación de la imagen o la calidad de la imagen? Sí, últimamente eso es a lo que se han abocado, de incorporar ópticas de alta calidad. O sea, la compañía Carl Zeiss, la alemana, ¿no?, que producía la óptica para Leica, entre otras compañías, ya entró al sistema de la fotografía digital, ¿no? Entonces ahí hay cámaras que incorporan óptica Carl Zeiss, por ejemplo, ¿no? Muchas Sony. Bueno, así entre comillas, acaba de salir una cámara Sony que se llama RX1, que es como, ¿cómo les diré? No hay ninguna que se le parezca, ¿no? Es como parecida a la Coolpix que trae el compañero. Pues es de ese estilo, más o menos, es de ese tipo, ¿no? Más que trae el lente más grande, ¿no? Bueno, esa cámara es de esas características, porque no es así, ¿no? Es así gordita, con el lente. Bueno, esa cámara es la primera cámara full frame de esas características que acaba de salir, y trae un lente Carl Zeiss. O sea, trae un sensor de 24 por 36, trae un sensor enorme, cuesta $3,000 la camarita, ¿no? Y eso acaba de salir, ¿eh? Y es la primera cámara que sale con esas características. O sea, no hay ninguna Nikon ni ninguna Canon de ese tamaño que tenga un sensor como de una cámara reflex. Disculpe, maestro, del ejemplo que nos está dando de sensores, ¿cuál es el ideal para usted? Bueno, que nos recomendaría comprar. Pues entre estos dos, ¿no? Entre estos dos, bueno, si el presupuesto nos lo permite, sería optar por esto, ¿no? Estas ya están un paso arriba, ¿no? Ya son de $1,000 para arriba, ¿no? Empiezan las cámaras o más, yo creo, o más. Pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, ya $1,000 puedes comprarte una cámara de full frame, ¿no? Si no, bueno, pues habría que ubicarse en este segmento, ¿no? También hay muchas opciones. Entre 6,000, 7,000, 8,000, ¿no? ¿Esta cuál que hay ahí en el full frame? Esta de acá. ¿Esta? Sí. Sí, esta de acá. El tamaño del sensor es chiquito. Es chiquito. Sí. Entonces, mentiras. Pues sí, hay una gran mentira detrás, ¿no? O sea, sobre todo por el número de los megapíxeles que ofrecen, ¿no? Sería mucho más honesto si esos mismos sensores pequeños los hicieran de menos megapíxeles. Porque además la gente ya no imprime. ¿Para qué tantos megapíxeles? La gente no los utiliza. Sí, compañero. Cuando se va a adquirir una cámara, ¿dónde tengo que ver el tamaño del sensor? Ah, qué buena pregunta. En la bibliografía que yo les mandé hay un sitio que se llama DP Review, que es Digital Photography Review. Ahí uno puede ver las especificaciones de todas las cámaras que hay en el mercado y están clasificadas por tamaño del sensor. Sí, los reviews a eso sí nos andan por las ramas con los megapíxeles. Lo primero que destacan es el tamaño del sensor de un determinado modelo. Incluso las cámaras están agrupadas por tamaños de sensor. ¿Podría repetir el lugar? Se llama DP Review y está en la bibliografía. Perdón, aquí está. Es un de estos sitios gringos independientes que hacen reseñas de las cámaras, ¿no? O sea, son reseñas independientes, pues. O sea, no mantienen intereses. Bueno, como que mantienen intereses con toda la industria, ¿no?, en general. Pero bueno, ahí nos dicen, por ejemplo, una cámara con cuál se compara de otra marca, ¿no? Y todo va orientado al tamaño
el tamaño del sensor es muy importante. Entonces, bueno, si ustedes le preguntan al vendedor, el vendedor les va a decir que no sabe. O les va a decir que es muy grande, o les va a decir que es no sé qué. ¿Qué es lo mejor, Blanca? ¿Qué es el mejor? Que es el mejor y que eso no tiene nada que ver y que no sé qué. Pero bueno, no, muchas veces ni saben, ¿no? Si yo les he preguntado a vendedores así en Sambors, ¿no? Oye, ¿el sensor de qué tamaño es? No lo saben. No, pues no saben, ¿no? Pero bueno, en internet hay muchísima información sobre los sensores y los tamaños de sensor, o sea, hay muchísima información. No sé si está en la bibliografía, hay un sitio que nada más, que es así chistosísimo porque uno pone el modelo de la cámara y dice uno con cuál lo quiere comparar, entonces lo que salen son los sensores, o sea, la que uno quiere y con la otra con la que se compara, ¿no? Pero así como físico, ¿no? Para ir viviendo. Bueno, ¿esto a qué se traduce en la práctica? Si nosotros partimos de una impresión a 300 dpi, y nosotros vamos a ubicar nuestra imagen en 300 dpi, entonces es que se produce esta tabla. Vamos a brincarnos los primeros megapíxeles, ¿no? Quizás podemos empezar en los 4 megapíxeles, que sería un tamaño de imagen, o más bien dimensiones de la imagen de este tipo, con un peso de 10 megabytes por imagen. Eso nos podría hacer una impresión de 5 por 7 pulgadas. ¿Sí se acuerdan del 5 por 7 pulgadas? Que es como media carta. Es un tamaño fotográfico, ¿no? Más o menos. Se me hace que esta es 5 por 7. Este es 5 por 7. Aquí el compañero amablemente nos trajo algunas fotos que vamos a ver, sobre todo cuando empezamos a ver las cosas de las salidas, ¿no? Pero bueno, este es el 5 por 7. Bueno, entonces, con una cámara que sea de 4 megapíxeles, o si a nuestra cámara nosotros le ponemos un parámetro para que nos produzca imágenes de 4 megapíxeles, vamos a poder imprimir imágenes hasta este tamaño. Si eso cumple nuestras necesidades, pues adelante, no necesitamos más. Pero ya más de aquí no, ya no podemos crecer más de aquí. ¿Ok? Bueno, si nos vamos a pensar a 8 megapíxeles, al doble, ¿no? Sería un tamaño de imagen de este tipo, de 3000 y pico por 2000 y pico de píxeles, con un peso de casi 23 megabytes, nos va a permitir imprimir una clásica 8x10. ¿Se acuerdan de las 8x10? ¿Ese qué tamaño es? ¿Cuál? El que nos enseña. 5 por 7. Sería este. ¿Son pulgadas? Pulgadas. Sí, pulgadas. Por 7 pulgadas aquí, ¿no? Por ejemplo, esta que estábamos nosotros mencionando, de 10 por 8, 8 por 10, pues es es el tamaño casi carta, ¿no? Que estábamos muy feminizados en la época de la fotografía, ¿no? Las impresiones 8 por 10. Por ejemplo, ya de 9 megapíxeles, o sea, es decir, una imagen de estas dimensiones y con este peso nos va a permitir imprimir una imagen tamaño carta sin problemas. ¿Okay? Entonces es importante, por ejemplo, este rango. Si estamos hacia los 9 y los 10 megapíxeles, con toda seguridad podemos imprimir una imagen tamaño carta sin ningún problema. En el entendido que vamos a andar sobre los 26 megabytes cada imagen.
Recuerden que esto lo van a tener, ustedes van a tenerlo disponible en los resúmenes que yo les envío, ¿no? O sea, es decir, es en un PDF de todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, las cámaras de 12 megapíxeles, seguramente como la que trae el compañero, produce imágenes de este tamaño, que sí pesan más de 30 megabytes, y podemos imprimir tranquilamente imágenes de 14 por 10 pulgadas, ¿no? Cercano al 11 por 14, ¿no? que utilizábamos. Casi doble carta, ¿no? Prácticamente lo que también se denomina como tabloide, ¿no? Es doble carta hacia los lados. Esto es una tabla de referencia para relacionar todo este asunto de los famosos megapíxeles, qué significan, qué nos ofrecen, pero siempre teniendo pues en cuenta el tamaño del sensor de nuestra imagen. En eso nos vamos a dar cuenta a la hora que veamos las imágenes, ¿no? Desgraciadamente ahí es cuando, sobre todo si hacemos un mano a mano entre una cámara y otra, es donde vas a decir, oye, pero pues es que esta se ve así como más rarita la imagen, ¿no? Finalmente, pues bueno, se traduce en eso, ¿no? En las diferentes tamaños de impresión que podemos nosotros demandar de un formato u otro. Aquí no están señaladas las medidas, pero sí las proporciones. Por ejemplo, los celulares, pues prácticamente casi todos producen imágenes así, chiquitas, ¿no? Que tienen sensorcitos. Entonces, pues esa sería más o menos la escala, ¿no? entre la capacidad para imprimir una imagen u otra, siempre pensando en una impresión de alta calidad, ¿no? A 300 dpi. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. En la siguiente sesión nos vamos a meter con las cámaras para conocer sus parámetros principales, saber cómo hacemos para cambiarle el tamaño de imagen, la calidad de imagen, ¿no? La pregunta que nos hace el compañero, bueno, pero yo lo que hago es bajarle para que quepan más, ¿no? Bueno, sí, o sea, saber conocer eso, y bueno, los parámetros básicos que hay que conocer en las cámaras, ¿no? Y seguramente vamos a empezar a ver ya el asunto también de los escáneres, ¿no? La primera parte de la sesión vamos a concluir con todo el aspecto de nuestra cámara y vamos a empezar a ver ya los escáneres. Si nos clavamos mucho en la cámara, pues también, ¿no? En la próxima sesión podemos continuar con cualquier duda que surja, pues pueden compartan en el correo electrónico. Les haremos llegar ya esta información de hoy, toda esta presentación ya la van a tener disponible. También viene en esa misma, también viene la siguiente, ¿no? Así como en la que recibieron ayer, venían la mitad de hoy, ¿no? De la primera parte que vimos hoy. Entonces, si no tienen alguna otra duda, pues aquí concluimos nuestra sesión. Los compañeros de afuera están, no tenemos dudas. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias.